Muy buenas tardes. Nos encontramos nuevamente para este espacio de formación, el cual vamos construyendo juntos y juntas. Les damos la cordial bienvenida, especialmente en este día de nuestra Santísima Madre, ¿cierto? El Día de la Asunción, para encomendar nuestras vidas. Damos la bienvenida al Padre Luis Andrés Villanueva, que está aquí junto a nosotros y nos va a acompañar. Entonces les invito a que podamos hacer un momento de oración y en esta ocasión va a ser a través de un canto. Entonces les invito a que nos pongamos en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escuchamos la siguiente canción que va a tener mucha relación con el tema que vamos a ver el día de hoy. Te entrego mis manos y mi corazón, lleva tu mensaje a cada rincón. Te entrego mis pasos, yo quiero entregarme a ti, Señor. Y donde falte amor, yo llegaré sin descansar, yo siempre seguiré. Tu palabra, Señor, es mi fuerza y mi fe. Miles de historias, una misión. Tú me has llamado a hablar de tu amor y compartir tu luz. Mi Jesús, llevar tu mensaje es nuestra misión. Tú me has llamado a hablar de tu amor y compartir tu luz. Mi Jesús, miles de historias, una misión. Recibe mi vida, todo es para ti. Haz lo que tú quieras, transfórmame así. Escribe esta historia con letras de amor en mí, Señor. Y a donde quieras voy, no pararé. Si me lo pides hoy, ahí estaré. Tu palabra, Señor, es mi fuerza y mi fe. Esa historia es una misión. Tú me has llamado a hablar de tu amor y compartir tu luz. Mi Jesús, lleva tu mensaje, es nuestra misión. Tú me has llamado a hablar de tu amor y compartir tu luz. Mi Jesús, miles de historias, una misión. Hablar de tu amor, miles de historias, una misión. Y encomendamos también nuestra vida a la Santísima Virgen en este día tan especial, encomendando también nuestra vida, la de nuestras familias y comunidades, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de ruega Dios, por nosotros ruega por pecadores, nosotros pecadores, ahora y en la ahora hora en de la hora nuestra de nuestra muerte. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo. Amén. Les recordamos que este espacio de formación, ¿cierto?, lo propone la Red de Educación Intercultural Bilingüe Amazónica y contamos con también la traducción simultánea del español al portugués. Así que si algún compañero o compañera aquí presente, su lengua es la lengua portuguesa, puede acceder a la interpretación que está abajo. Muy bien. Ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Y vamos aquí a dar la gran bienvenida al Padre Luis Andrés Villanueva. El Padre Luis Andrés Villanueva es paraguayo, consagrado del Instituto Secular Misioneros de Jesús, Familia Ignaciana,
Tiene un doctorado en educación y trabaja actualmente como docente universitario en el área de las humanidades e investigación. En el campo pastoral acompaña a los pueblos indígenas de su departamento y del Paraguay. Además, está en la Secretaría titular de la Red del Gran Chaco Acuífero Guaraní. Es encargado de la formación espiritual de los laicos misioneros del Espíritu Santo del Paraguay y estuvo como voluntario en una misión educativa en Togo, África. Actualmente está ejerciendo actividades en el campo de la misión en el Paraguay. Así que muy bienvenido, Padre Luis, y agradecerle por su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. No sé si se me escucha bien o no, porque me cambié de la computadora al celular, ya que de la computadora me estaba tomando muy mal la señal. ¿Te escucha muy bien? Sí. Ok, listo, gracias. Entonces, eh, bueno, en primer lugar, yo soy hermano consagrado, no sacerdote, del Instituto Secular de los Misioneros. Y como dijo ahí la compañera que me presentó, mi nombre es Luis Andrés Villanueva y soy paraguayo, eh, aquí en el corazón de Sudamérica, decimos nosotros, por el Paraguay. Estuve en otro, en años anteriores, creo que fue 2 años atrás, también en la formación de los misioneros de Reiva, con otro tema, ¿verdad? Y ahora me toca poder compartir con ustedes los rasgos de la espiritualidad misionera. Entonces, creo que lo haremos esto como un espacio de compartir experiencias, eh, voy a presentarles yo algunos de lo que implica hoy, qué significa hoy una espiritualidad misionera desde, desde de lo que hoy es hacer misión, ¿verdad? Pero como ya le expliqué a la hermana también, sería esto más bien un momento de compartir y de poder decir, bueno, cómo hoy debe ser un misionero en cuanto a su acción y en cuanto a su espiritualidad. Eh, en en la presentación que había hecho, habla de un momento de presentación, de que cada uno digamos, ¿verdad?, quiénes somos, y también un poco nuestro campo pastoral, de tal manera poder decir, bueno, estamos en esto y estoy ante esta cantidad de gente y haciendo esto, ¿verdad? Como ya se me presentó, yo soy misionero. eh, bueno, en primer lugar, soy cristiano, ¿verdad? Consagrado de un instituto secular. Es de la familia ignaciana. ¿Por qué decimos de la familia ignaciana? Porque nuestro fundador es un jesuita que ya falleció, un gran misionero español. Y como les digo, ¿verdad? Yo acompaño hoy a los pueblos indígenas en mi país, pero más también es otra cuestión que yo tengo que decir, soy más bien un misionero de escritorio, suelo decir yo, porque lo hago mucho desde el escritorio, en el sentido de acompañar, preparar los proyectos, los cursos, los encuentros, eh, hacer toda esta parte del papeleo, que es algo que me agrada mucho y que me gusta mucho. Entonces fui descubriendo también, de eso vamos a ir hablando también, realmente dónde me quiso, dónde Jesús me quiso. Y creo que hoy estoy haciendo lo que realmente me siento bien haciendo, porque estoy como coordinador de lo que sería el grupo de acompañamiento a los pueblos indígenas de Itapúa, que es aquí en mi departamento. Departamento nosotros decimos a lo que ustedes, algunos llaman provincia, otros llaman estado. Es un grupo civil,
es un grupo civil. Sí, Lizeth, puedes conectar con el Power, sí, para ir viendo. No hay mucho en el Power, pero al menos los títulos vamos a ir mirando. Tenemos una asociación civil, eso fue muy interesante porque hemos creado una asociación civil. Sería el anterior, el Power anterior, el otro todavía, el otro, creo que es, ahí está. Entonces, hemos creado una asociación civil de acompañamiento a los pueblos indígenas y eso lo estamos haciendo a nivel departamental. Es una experiencia muy interesante porque estamos laicos, religiosos, gente de universidad, indígena, y luego a nivel nacional estoy encargado en la Secretaría de lo que es la Coordinación Nacional de Pastoral Indígena. Me toca toda la parte del papeleo y la animación de los cursos de formación a los misioneros sobre todo. Y luego también hemos entrado en la Red Chac, como dice ahí, la Red Gran Chaco Acuífero Guaraní, que se formó hace 2 años atrás, donde estamos Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, Bolivia, y estoy como secretario titular de la Red Chac también. Y dentro de ese también tenemos el proyecto de acompañamiento a los pueblos indígenas. Y aparte estoy, como ya se dijo, coordinando la formación de los laicos misioneros del Espíritu Santo. Aquí tenemos unas grandes misioneras que son las siervas misioneras del Espíritu Santo. Y ahora se está formando el grupo de laicos misioneros que los acompañan en su trabajo. Entonces también estamos apoyando en eso. Y bueno, me gustaría un poco a ver si cada uno puede decir brevemente su nombre, de dónde es y qué actividad pastoral sobre todo está haciendo, ¿verdad? Creo que estamos en el grupo, somos 12, entonces 12, 13 veo aquí yo, y si puede decir brevemente esto, ¿verdad? Su nombre, de dónde es, qué actividad pastoral misionera está realizando. Sí, Podríamos comenzar con Lisette mismo. ¿Yo? Sí. Bueno, soy Lizeth Escárate, de la congregación Hijas de Nuestra Señora de la Misericordia. Actividad pastoral, bueno, estoy prestando mi servicio acá en Reiva y también participo de la pastoral de migrantes junto a la hermana Escalabrinians, acá en Manaus. Gracias. Excelente, gracias. A ver, ¿alguien otro? sigo yo entonces. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Rafael García Camacho. Yo vivo en Colombia, departamento del Bichada, municipio Cumaribos, gran respaldo del Mamey, soy pueblo indígena Piaroba y por momento estudio acá en Bogotá, estudio derechos y por siempre en las comunidades acompañados a la misión Lauritas. Gracias. Ok, gracias. Buenas tardes, yo soy Cecilia Valencia, soy del Ecuador. Estoy participando ahorita en la formación Reiva y en el mes de julio ya tuve la oportunidad de ir a territorio en Sucumbíos, aquí en el oriente ecuatoriano. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Pues si bien soy la hermana Juliana de las Hermanas Franciscanas de María Inmaculada, me encuentro en Puerto Leguízamo, soy docente de Ciencias Naturales y Educación Ambiental y Religión, y el servicio pastoral que más realizo es ser parte del movimiento Laudato Si en nuestra parte amazónica. Muchas gracias y bendiciones a todos. Gracias, gracias, hermana. Buenas tardes, mi nombre es María Hilda, soy mexicana, pero actualmente estoy en Pucallpa, Perú. Soy misionera laica voluntaria
y el trabajo pastoral que estoy haciendo actualmente. Estoy acompañando a una parroquia que no tiene sacerdote y pues estoy organizando toda la pastoral. También estoy trabajando en una ONG llamada Mantoc de niños trabajadores y voy a empezar a dar clases en el seminario amazónico intercultural de aquí de Pucallpa, bueno, que abarca varios vicariatos de esta zona. Gracias. Gracias a vos, gracias. ¿Alguien más? Hola Luis Andrés, qué gusto de verte nuevamente con nosotros Hola aquí Pablo, en el Pablo, programa ¿qué tal? Información. Ya sabes que mi nombre es Pablo, Pablo Mora, jesuita, y estoy ahí como tú, como misionero de escritores, como decías, ¿no? Aquí en Reiva. Excelente, excelente. Bueno, me llamo Joan. Bienvenido Luis. Y estoy como liaison a Reba. Trabajé en la misión en África durante 12 años, hace muchos años ya. Y estoy también educadora y es un gran placer acompañar a los voluntarios en la misión de Reba. Qué Gracias. lindo, mira qué bueno, Johan. Gracias, gracias. Gracias. Creo que ya hablaron todos los que tenían que hablar o queda alguien más. No sé si la hermana Flania, Fernando de Colombia, Ah, Fernando, hay un Juan Luisa Carlos, creo. Abadía. No sé si alguno de ellos quisiera compartir. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, Luis Andrés. Hola Eh, Fernando. bueno, pues yo soy de Colombia. He tenido pues la posibilidad de hacer apostolado en la Amazonía colombiana eh, y enamorado de estos pueblos. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Fernando. Sos de Colombia, ¿verdad? Colombiano. Sí, señor. Ok, qué bueno, sí. Buenas tardes, yo soy Luisa Fernanda Abadía, soy de Fusagasugá, Cundinamarca, Colombia. Mucho gusto y qué bueno estar por acá aprendiendo constantemente. Gracias, Luisa Fernanda. Muy bien. Sí, hay varios colombianos, veo, eso es muy interesante. Bueno, creo que con ello vamos cerrando la gente que está acompañando este compartir. Yo diría más bien es un compartir, ¿verdad? Porque hablar hoy de la espiritualidad misionera, de la misión, pasa mucho por el sentir. Cuando uno dice espiritualidad, uno ya lo relaciona directamente con el espíritu, ¿verdad? Ahí quisiera si podrías proyectar, por favor, ese mapita de Paraguay. Ahí está, ese es Paraguay. Quería un poco mostrarle a ustedes mi país. Y estamos divididos en 19 departamentos. Nosotros decimos departamentos, ¿verdad? Esos tres grandes departamentos que se ve al oeste sería, es el Gran Chaco, que es una zona inhóspita, es un terreno donde hay varios pueblos indígenas y poca población paraguaya.
Y ahí están los misioneros luchando en su labor diaria. Justamente el año próximo, esa zona de Boquerón, que es la zona rosa, cumple 100 años de la llegada de los primeros misioneros, que son los Oblatos de María Inmaculada. Justamente ayer terminé de leer un libro sobre los primeros misioneros y dije, bueno, aquí hay mucho para compartir de esto. Luego allá más arriba tenemos la zona amarilla, que es la zona del Alto Paraguay. Esa es una zona de los salesianos. Ellos llegaron también hace aproximadamente 100 años al lugar, a acompañar principalmente a pueblos indígenas y hasta hoy siguen. Son vicariatos, ¿sí? Del Pilcomayo y del Chaco, a cargo el uno de los OMI y el otro de los salesianos. Y más abajo tenemos Presidente Ayes, que es una zona ya hoy diocesana, con bastante pueblos indígenas también. Entonces, esta es la particularidad que tenemos en el Chaco, en el Gran Chaco paraguayo, donde tenemos muchos misioneros y una gran labor que desplegaron ahí los misioneros extranjeros, sobre todo italianos y alemanes. Luego la zona donde hay más departamento, que es, nosotros decimos la región oriental, esa sí es mi región, la que está bien abajito es Itapúa, donde estoy yo en Encarnación, ya en la frontera con Argentina, pero en este momento yo estoy en Amambay, allá arriba, el que es de color ese celestito. ¿Por qué estoy en Amambay? Justamente llegué hoy, son 600 kilómetros, porque hoy una hermana Laurita, creo que ahí hablaron de las Lauritas, está haciendo 25 años de votos y 12 años en Paraguay como misionera. Entonces hemos venido de Asunción, de Itapúa, de Alto Paraná, del Chaco. Estamos hoy aquí reunidos los misioneros indigenistas para acompañarla a ella en este momento de su fiesta, digamos, y sobre todo entre misioneros apoyarnos. Eso también forma parte de lo que es la espiritualidad misionera, el apoyo. En Paraguay tenemos tan solo 2 Lauritas y ellas están en el Amambay y acompañando a los pueblos indígenas. Toda esa zona también, toda esta zona en algún momento eh, fue tierra de misión de los extranjeros que llegaron, sobre todo en la zona sur que estoy yo. Entonces, nosotros cuando decimos misión, en el Paraguay sobre todo, yo no sé si eso ocurre en sus países, directamente lo relacionamos con extranjeros. Esto fue una cuestión que queda en la mente de la gente. Y yo por mucho tiempo pensé que ser misionero era necesariamente salir del país e ir a otro lugar, ¿verdad? Eh, Eso después con el tiempo fui entendiendo que cada uno estamos llamados a una misión específica. Y bueno, hoy yo me autodenominé, digamos, como un misionero de escritorio, porque prácticamente la gran parte de mi trabajo es desde el escritorio y sobre todo la formación de los misioneros. Entonces, con eso les presento un poco lo que es la realidad de mi departamento, de mi país y entender que Paraguay es, fue y será tierra de misión, ¿verdad? De gran misión. A lo mejor cambia mucho de lo que fue la misión hace 100 años atrás y lo que es la misión hoy. Siguiendo un poco con nuestro tema, ahí en la otra filmina, tenemos ahí ya hablamos yo, los participantes, y en el siguiente, por favor, Lisette, donde vamos a aclarar unos términos que es muy importante hoy que comprendamos lo que es la espiritualidad, la misión, la evangelización y el diálogo. Eh, Como les decía yo, espiritualidad. Uno puede preguntarse, bueno, ¿qué yo entiendo por espiritualidad, verdad? ¿Qué es? O alguien te dice, por ejemplo, a veces es muy espiritual, o otro te dice, por ejemplo, lo espiritual solo no tiene sentido, te dice, hay que también tener acción. Otros te dirán, yo soy una persona muy espiritual o busco lo espiritual, ¿verdad? Buscando un poco el concepto, dice la espiritualidad es la vida interior,
Las expresiones y prácticas de espiritualidad son personales. Es como uno entiende el mundo y el universo en su interior. La espiritualidad dice que no implica ser religioso. De hecho, muchos se consideran muy espirituales y para nada religiosos. O sea, la espiritualidad tiene que ver con el sentir, con, con el cómo yo veo el mundo, cómo yo entiendo el cómo se mueven las cosas, ¿verdad? Los hechos, las situaciones, y entender también que todos somos seres espirituales. ¿Por qué? Porque tenemos espíritu, ¿verdad? Tenemos sentimientos. La espiritualidad está relacionado con los sentimientos, con la manera como yo veo las cosas, como yo siento las cosas. Ahí entonces estamos hablando de la espiritualidad. Hay que entender también, y esto vuelvo otra vez eh, leyendo yo a los primeros misioneros que llegaron a esta zona del Chaco, hablo por ejemplo de los Oblatos de María Inmaculada, y en mi región llegaron los misioneros del Verbo Divino. Bueno, los primeros fueron los jesuitas en la época de las reducciones. Ahí el Pablo seguro que maneja muy bien la historia de los jesuitas y los 30 pueblos en Paraguay, Argentina y Brasil. Y luego cuando ellos fueron expulsados, a partir del 1900 llegan los misioneros del Verbo Divino, una congregación alemana a toda esta zona sur. Y la idea de ellos de la espiritualidad era esa relación directa con Dios, y ellos venían directamente decía, a convertir a los salvajes al cristianismo. Imagínense, en los escritos todavía está. Venían con la tarea de convertir a los herejes, a los salvajes al cristianismo. Entonces, una espiritualidad totalmente diferente a la nuestra, a la que hoy se maneja, ¿verdad? Entonces, tampoco podemos decir que estaban equivocados porque era lo propio de la época, era lo que se manejaba, y venían con ese gran espíritu de sacrificio. Y era interesante porque en las crónicas, en los relatos, por ejemplo, ellos anotaban cuántas almas, decían, cuántas almas acudían a la Eucaristía, por ejemplo, los domingos, cuántos comulgaban, cuántos se confesaban, cuántos se bautizaban, cuántos hacían la primera comunión. Y luego ellos hacían su evaluación. Hoy nosotros también hacemos nuestras evaluaciones, ustedes lo hacen dentro del proyecto, dentro de Reiva, pero las evaluaciones se hacían a partir de los números. Por ejemplo, decían, bueno, se han convertido, qué sé yo, 100 almas al cristianismo, han hecho la primera comunión 70 niños, han hecho la confirmación 80, se han casado 100, y llegó en un momento dado en el Paraguay que los números eran pocos. Entonces ellos retiraron, los misioneros se retiraron, porque consideraban una conversión espiritual desde el número, desde la cantidad de gente que se lograba. Imagínense la idea, ¿verdad? Todo era a partir de los números. Y luego tenemos otra palabra que es la misión. Este material también yo le voy a estar pasando, bueno, ya lo tiene la compañera, entonces seguro que les va a estar pasando a cada uno de ustedes también este pequeño resumen que preparé, así que van a tener después para su propia lectura. Viene también qué entendemos por misión, ¿verdad? Esta también es una palabra que viene de tiempo remoto, de la época de Jesús mismo. Se hablaba ya de la misión. ¿Qué dice en el material? En nuestro análisis dice, comenzamos con el término misión por su significado más amplio y su historia más larga. Si bien su uso está atestiguado en la época moderna, especialmente a partir del siglo XVI, encontramos huellas ya en San Buenaventura y San Tomás, imagínense, en aquel entonces,
1100, 1200, un impulso decisivo para definir misión o misiones. Ciertamente vino San Ignacio de Loyola y la Compañía de Jesús. El cuarto voto, circa misiones específico de los jesuitas, implicaba una disponibilidad total para predicar el evangelio allí donde el sumo pontífice indicara, entre los infieles, herejes, cismáticos y los católicos. Lo importante en esta concepción de misión no era el lugar ni el ambiente, sino el mandato encomendado por la suprema autoridad eclesiástica. Posteriormente, misión comenzó a designar el envío de una persona o grupo a un lugar geográfico diferente y lejano para predicar el evangelio. Con la fundación de la Congregación de Propaganda Fide, los términos misión y misiones tuvieron una mayor difusión y aplicación. Y hoy se habla ya de territorio de misión, y luego a partir del Concilio Vaticano II con el decreto Ad Gentes, el que se redefinirá el concepto de misión, dándolo otra terminología, otro fundamento teológico. Es muy importante aquí que nosotros también nos preguntemos y digamos, bueno, ¿qué es la misión para mí? ¿Qué yo entiendo por misión? Y aquí, al menos en el Paraguay, ocurre que estamos muy fuertemente todavía apegados a esa idea de la misión que es salir fuera del país. Eso quedó fuertemente en la. ¿Por qué? Porque aquí vinieron misioneros extranjeros y se decía, bueno, llegaron los misioneros. Y también los redentoristas por mucho tiempo hacían las misiones redentoristas que iban a las comunidades y formaban grupos por 1, 2 semanas, 3 semanas. Luego se hacían la primera comunión, la confirmación, los casamientos en masa. Entonces eso quedó fuertemente en la mente de las personas. De tal manera que para muchos todavía cuando hoy alguien dice, yo soy misionero o me voy a ser misionero, entonces ya dice, bueno, ¿y te vas a ir del Paraguay o vas a ir a otro país? Y más se piensa, yo no sé por qué eso quedó fuertemente en la mente de la gente que ya dice, bueno, seguro que vas a ir al África, como que África era la tierra de misión. Hoy nosotros y ustedes, yo creo que cada uno de ustedes entienden que en primer lugar, cada uno de nosotros tenemos una misión que cumplir, ¿verdad? Eso es algo que tenemos que ir descubriendo. ¿Cuál es mi misión en la tierra? Eso es algo muy interesante. Y eso lo descubrimos nosotros mismos trabajando nuestro interior, trabajando nuestra propia formación y entender que esta misión me lleva a hacer algo con el cual yo me siento bien, con el cual yo me siento contento, con el cual yo me siento realizado. Nosotros hoy trabajamos mucho con los jóvenes, sobre todo en decirles, bueno, la misión al cual cada uno estamos llamados tiene que ser el lugar donde yo me siento bien y donde yo me siento que estoy haciendo aquello que debo hacer. Es interesante aquí, les comento también que cuando nació en mí esta idea de hacerme misionero, fue directamente por ver a los misioneros del Verbo Divino trabajar en mi pueblo, siendo yo criatura, siendo yo un niño. Es así que cuando yo tuve intenciones de ingresar a una congregación misionera, yo había ido a hablar con un jesuita, esto estoy hablando de muchos años atrás, cuando era estudiante, y llega un momento dado y le digo a él, bueno, ustedes son del Verbo Divino, ¿verdad? Y me dice él, no, nosotros somos jesuitas. Yo le dije, no, no, yo quiero una congregación misionera. Y él decía, somos misioneros, pero para mí estaba en mi mente fuertemente que los misioneros del Verbo Divino eran los misioneros porque fueron los a quienes yo les di llegar y trabajar en mi pueblo. Hoy nosotros, a partir de estos dos términos, que es la espiritualidad y la misión, entonces yo puedo decir, bueno, aquí yo puedo sacar cuáles son los rasgos de la espiritualidad misionera, qué tipo de espiritualidad, qué tipo de sentimientos,
tipo de percepción debo tener yo para decir, bueno, sí, mi espiritualidad es una espiritualidad misionera? Pero para ello también es importante entender lo que es la evangelización y lo que es el diálogo, porque estos son también puntos fundamentales hoy para que yo pueda entender para que yo pueda tener mi propia concepción de espiritualidad misionera. ¿Qué entendemos hoy por evangelización también? Les decía yo que los primeros, en las actas, en las crónicas, ustedes sabrán que las crónicas lo tenían bueno, hasta hoy, ¿verdad? Las mayoría, o sea, yo creo que el 90% de las congregaciones religiosas siguen escribiendo sus crónicas. Por ahí yo veo que los diocesanos ya no tienen han perdido esa práctica. Y es tan interesante estas crónicas, porque ahí uno comienza a leer y dice, ¿qué concepción se tenía, verdad? Y en aquellas primeras crónicas se encuentran directamente evangelizar con el eh, salvar almas, salvar almas, convertir almas al cristianismo, sacarlos del salvajismo, que no practiquen esta religión propia de los pueblos indígenas. Entonces, eso era también el concepto tal vez de evangelización. Hoy que entendemos por evangelización, dice en su forma sustantiva el término evangelización, entendido como el anuncio de la buena nueva de Jesucristo a todos los hombres. Aparece muy tarde en la literatura misionera y teológica. Parece de hecho que el término, como señaló el misionero presbiteriano Robert, Conferencia Ecuménica Presbiteriana de Nueva York en 900, fue utilizado por primera vez por el misionero escocés Alexander Duff. Ya en los siglos XV y XVI, sin embargo, en los escritos del carmelita andaluz Tomás de Jesús, encontramos expresiones como evangélica, se encuentran ya palabras propias de lo que es la evangelización, de lo que es el evangelio, vendría evangelio, evangelización. Pero hoy nosotros no podemos entender la evangelización como directamente esto de convertir almas al cristianismo, ¿verdad? Es interesante porque yo, como ya se me hizo en mi presentación, doy clases también en la universidad, ¿verdad? Como trabajo mío. Y lo hago en la carrera de humanidades, en la carrera de ciencias de la educación y en la carrera de relaciones internacionales. Y la materia es filosofía, antropología filosófica, antropología de la educación y filosofía. Cuando nosotros tocamos el tema de la persona, eh, todavía hay una fuerte concepción dualista del ser humano, la cuestión de salvar almas, su alma se salva, hay que trabajar su espíritu. Entonces, hoy nosotros hablamos de evangelización, nosotros entendemos que estamos hablando de trabajar por el crecimiento de la persona, o que podemos decir de la evangelización, de dignificar a la persona, de hacerlo, sobre todo trabajar la dignificación de la persona. Es interesante porque nosotros aquí en mi departamento, que acompañamos a los pueblos indígenas, ellos no son cristianos, mantienen su religión propia, la religión guaraní, y muchos de los que hablan con nosotros, inclusive religiosos, sacerdotes, inclusive dicen, ¿por qué no se evangelizan? ¿Por qué ustedes no trabajan la evangelización? Y le decimos, pero estamos evangelizando, estamos promoviendo, haciendo la promoción humana, formándolos en el campo de la educación, porque tenemos 5 áreas de trabajo. Uno es el acompañamiento a los pueblos en sí, el, asegurar la tenencia de la tierra, que es todo un problema. Me imagino que en alguno de sus temas, seguro que ustedes también tocan el tema de la problemática de la tierra en los pueblos indígenas. ¿Sí?
El tercer punto que trabajamos es la formación de los maestros de escuelas indígenas. El cuarto punto es la concienciación a la sociedad paraguaya sobre los pueblos indígenas. Y el quinto eje es la investigación. También es muy importante escribir. Ustedes que estarán trabajando directamente acompañando pueblos indígenas o no indígenas, pueblos nacionales, es muy importante escribir aquello que uno hace. Y eso es evangelizar también. Eso es trabajo de la evangelización, ese acompañamiento. Hoy nosotros podemos decir, bueno, pero les acompañamos, bueno, pero trabajamos porque los maestros se formen, que fortalezcan su lengua, que valoren su cultura, que valoren la danza, que los niños reciban sus nombres propios, el de los pueblos. Entonces ahí estamos evangelizando. Cuando no se refiere, cuando el pueblo aún no recibe la evangelización como parte del trabajo. Aquí tenemos la zona del Chaco, como yo le mostré a usted al inicio. Ahí sí se trabaja la evangelización porque ellos han aceptado la evangelización formal, digamos, o sea, bautismo, primera comunión, confirmación. Nosotros en mi departamento, en lo referente a pueblos, ellos en ningún momento aún mencionaron que quieren la evangelización, digamos, o sea, en prepararlos para pertenecer a la religión católica. Pero sí se busca que se fortalezca su espiritualidad. ¿Cómo? En estas comunidades deben de tener lo que para nosotros sería la iglesia, ellos lo llaman el Opu. Opu es en guaraní el lugar santo, el lugar sagrado. Entonces los misioneros buscamos que cada comunidad vuelva otra vez a construir su propio Opu y que practiquen su espiritualidad, su danza, sus creencias, de tal manera a fortalecer su identidad. Y aquí entra el tercer término, antes de entrar después también que ustedes puedan comentar un poco sobre esto, que es el diálogo. Y nosotros hoy no podemos concebir una espiritualidad misionera sin pasar por lo que es mi propio concepto de evangelización y mi propio concepto de lo que es el diálogo. El diálogo es considerado parte de la misión evangelizadora de la iglesia. Su adquisición es muy reciente, dice, como actitud que la iglesia debe asumir en fidelidad al deber que tiene de anunciar el evangelio al mundo. El diálogo, coloquio, entra en los documentos oficiales de la iglesia en una de las encíclicas de Pablo VI y luego fue ampliada por Pablo II, por Benedicto XVI y ni qué decir por el Papa Francisco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy se habla muchísimo del diálogo y misión, diálogo y anuncio, diálogo entre los pueblos. Y esto encuentra sus raíces, dice, a lo largo de la historia de la Iglesia en el Concilio Vaticano II, en sus documentos y específicamente el magisterio de Pablo VI, que trae una nueva claridad sobre sus implicancias y relaciones. Los términos misión, evangelización y diálogo, si bien no expresan lo mismo, sin embargo apuntan a la misma meta, la implementación del plan de salvación universal de Dios. Entonces, cuando yo digo hoy el diálogo, esto es fundamental cuando un misionero parte hoy a la misión, porque ese coloquio, eso debe darse a través del diálogo. Les comento que por experiencia propia también, yo fui como voluntario, estuve en Togo, en África, y estuve viviendo con una congregación femenina, las misioneras de la Inmaculada Concepción. Ellas trabajan en el Paraguay y tienen misión en el África. Y
qué era al comienzo yo decía, bueno, ¿y qué voy a hacer? Y era compartir en la escuela, era un trabajo en la escuela a la mañana y a la tarde visitar las familias, eh, conversar con los niños sobre todo, con los jóvenes, el diálogo. En aquella época yo apenas aprendí el francés. eh, Hoy puedo decir que después de volver, bueno, me he formado mucho mejor en el francés. Creo que me estoy defendiendo bastante bien con el francés. Entonces, pero había un diálogo, era que pasaba mucho por la predisposición de escucharlos, de sentirlos, de compartir vida y misión, también con las propias misioneras que vivían en el África, porque el África es una realidad bastante difícil. Ahí la hermana Joan que dijo que estuvo 12 años en el África, admirable. Creo yo que el África tiene mucho de lo que es la Amazonía o lo que es el Chaco paraguayo, porque son realidades bien difíciles. Pero a veces, como yo le decía a las misioneras, ellas están ahí, ellas están fuertes, ellas están perseverantes, están en pie. Le decía yo a una misionera paraguaya que hoy está en Congo, eh, en un lugar muy difícil, muy alejado de la capital. Y yo le decía a Carolina, se llama ella, cuando estuvo el año pasado en Paraguay, le decía, ¿por qué ya no volvés? Ya diste lo tuyo. Y ella me decía, mi presencia es necesaria ya, no es imprescindible, pero es necesaria. Y a veces es simplemente estar, apoyarnos entre las hermanas que estamos ahí, apoyarnos entre los laicos que nos acompañan como misioneros voluntarios. Entonces es ir a conversar, decía, es muy lindo conversar a través del diálogo, de hablar. Entonces yo decía, realmente esto es lo que la iglesia necesita hoy, la iglesia misionera, el hacer, tenemos que introducir dentro de nosotros lo que es el diálogo, porque si no existe un diálogo desde el respeto hacia el otro, entonces nosotros no podemos decir tengo una espiritualidad misionera, ¿verdad? Si yo voy a decir, bueno, yo tengo la espiritualidad misionera, hoy tengo que decir, bueno, ¿qué es evangelización para mí? Y no entender la evangelización solo como el bautismo o lo sacramental, ¿verdad? Y también decir, bueno, yo tengo espiritualidad misionera, pero no me gusta mucho conversar con la gente o no me gusta escucharlos o compartir sus penas, sus alegrías. Entonces yo no puedo hablar hoy de espiritualidad misionera. Bueno, aquí sería un poco lo que es la primera parte y no sé si alguien querría comentar un poco, si se entiende esto que fui diciendo y si se siente identificado también con algún aspecto de lo que fui hablando. Yo sé que Colombia, Perú, México, Brasil deben tener realidades muy diferentes, pero si se sintió identificado con lo que entendía por misión al inicio, por lo que entendía por evangelización, por ser misionero. No sé si hay alguien que quiera compartir un poco esto libremente. Unos minutos podemos dar para compartir. Hay varios de los aquí presentes que ya están, ¿cierto?, en tierra de misión y que han vivido la experiencia. Así que los invito a ver si pueden compartir un poquitito lo que ha sido también para ellos. Sí, sería muy, muy interesante escucharle un poco. A ver si lo que yo voy diciendo está relacionado un poco con ese vivir del día a día en la misión, o decir, bueno, también estoy abierto a que me digan, ¿verdad? Es totalmente errado o no nos sentimos identificados con ello, ¿verdad? No, tampoco yo soy dueño de la verdad, ¿verdad? No sé si alguien que está en misión quiere compartir o, o que se está preparando para la misión libremente, ¿verdad?
parece que el grupo es medio tímido, parece, ¿no? Eh, Bueno, yo a puedo, ver si alguien ahí. Sí, pero sí, qué bueno, Jan. Me quedé muy admirado contigo por los 12 años en el África. Eso es para mí admirable porque conozco la realidad del África. No sé en qué país estuviste, yo estuve en Togo y conocí un poco Benín, pero es admirable. África eh, para mí fue, yo digo siempre, yo tengo mi vida post-África y pre-África. De África cambió gran parte de mi manera de ver la vida, el mundo, mi trabajo, mi espiritualidad, mi sentido de la vida. Sería todo un curso hacer sobre lo que es África. Pero me gustaría escucharte, Joan, y que te escuchemos entre todos, a ver qué quieres compartir. gracias, hermano. No sé hablar bien en español, entonces, Pablo, puedes ayudarme si no me explique bien. Solamente yo quiero decir que gracias por sus explicaciones y para mí la espiritualidad no es una cosa estática. Siempre es cambiar, estando cambiar. ¿Por qué no, nosotros están siempre escuchando las personas? eh, la persona es la natura, la criatura, todo. Y entonces no está mi espiritualidad ya. O también no tengo mis ideas de todo lo que es una misionera o un misionero. Es siempre una cosa para discernir en el espíritu, con el espíritu. Gracias. Es muy interesante, no es estático eso, va cambiando. Y también cómo con el tiempo cambia, ¿verdad? Porque hoy no es lo mismo hablar de espiritualidad que hacerlo 20 años atrás o 40 años atrás, ¿verdad? Y la espiritualidad es experiencia, es dejarme tocar por la realidad del otro, ¿verdad? Creo yo que el misionero, o no sé si yo nomás también soy muy misionero en ese sentido, yo creo que el misionero ya tiene esa apertura al diálogo, esa apertura al cambio, el aceptar el pensamiento del otro. Eh, y yo creo que también, bueno, la edad también nos va haciendo madurar, porque hoy yo hago un recorrido de mi historia misionera y yo digo, qué diferente yo pensaba 30 años atrás a hoy. Que yo cuando terminé el colegio fui a vivir un año y medio con el pueblo guaraní en el Paraguay. Y hoy me doy cuenta de tantas cosas que yo viví en aquel entonces y que hoy repercuten en mi vida. Y a lo mejor en aquel entonces yo tenía otra idea de misión, y como Dios, ahí también hay que ver la participación de Dios, el protagonismo, porque va mostrando los caminos. El diálogo también, el misionero, tiene que tener una apertura impresionante al cambio y entender al otro. O sea, no. En el Paraguay, ¿qué está ocurriendo también ahora? Y eso es algo bastante triste. Muchos movimientos están volviendo con ideas muy cerradas. Yo no sé si eso pasa en Colombia, pasa en Perú, pasa en México. Son grupos conservadores, eh, jóvenes que me dicen, por ejemplo, hay que volver a la tradición y no al relativismo, dicen, no al relativismo, me decía un joven que hoy nos presenta Francisco, decía, porque Francisco no te dice directamente sí o no, me decían. Y yo le decía, pero es la espiritualidad de ese tiempo.
me dicen, no, la iglesia no puede caminar así. O sea, también está ese intentar aferrarnos a una idea. Y me decía, por ejemplo, el trabajo de ustedes, imagínense qué me dijo un joven en estos días, es que el trabajo de ustedes va a tener sentido únicamente cuando los indígenas se conviertan al cristianismo. Y yo le decía, pero tienen su propia religión, tienen su sacerdote que tiene una sabiduría impresionante, tiene un conocimiento profundo de la naturaleza, eh, eh, tiene una reflexión impresionante de la vida. Y es espirituales, no podemos decir que son salvajes. Tampoco hoy están practicando no son antropófagos, no están, tampoco tenemos pueblos que polígamos o tienen un gran sentido de familia. Entonces por ahí pasa hoy a entender lo que es la espiritualidad del misionero, ¿verdad? La apertura, el diálogo. Yo soy muy, por ahí no sé si compartirán conmigo, yo soy muy de Francisco, de la idea de Francisco, y sus documentos hoy son muy fuertes en relación a lo que es la misión, lo que es hoy, por ejemplo, la rechaza que nosotros tenemos, que sería algo similar a lo que existe en otros lugares como el Panam, existe también la red en Centroamérica, en África. Eso ya es fruto de toda la preocupación de Francisco por la naturaleza. Entonces, hoy nuestra espiritualidad también tiene que pasar por la conservación del cuidado de la naturaleza, de acompañar a estos pueblos, de cuidar lo que es la naturaleza, que es don de Dios. Entonces, mi espiritualidad también tiene que ser, la espiritualidad del misionero hoy debe ser también una espiritualidad lógica, una espiritualidad cultural, valorar la cultura del otro. Entonces, yo creo que el ser misionero es un don muy grande, un don que recibimos y que lo cultivamos y que lo hacemos crecer, ¿verdad? Pero esto lo entiendo yo, a lo mejor otros lo entenderán de otra manera, ¿verdad? Y a veces digo también, el tiempo pasa muy rápido y parece como que lo que le decía hace rato, con la edad parece que uno va diciendo, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que hacer aquello. Y bueno, uno va haciendo lo que puede y vendrán otros que continuarán el proceso dentro de lo que es ese tiempo, ¿verdad? En el material todavía decía claves para Francisco para la animación misionera. Yo creo que hoy si nosotros queremos saber decir, bueno, ¿qué, ¿cómo yo voy a hacer hoy mi animación misionera desde mi espiritualidad misionera? Porque esa espiritualidad no es simplemente rezar y terminó, no. Esa espiritualidad me debe llevar después a la animación misionera. Y Francisco nos da unas claves interesantes que les puse ahí en el PowerPoint, en la presentación. En el uno dice la renovación en la vida del cristiano y de la iglesia solo puede venir desde el mismo evangelio. O sea, el evangelio diario tiene que ser mi fuente, la lectura del evangelio diario y verlo desde una perspectiva misionera. Yo también, y eso que yo no soy ejemplo para nadie, ni no quiero que digan, bueno, esto hace él y voy a hacer yo. Diariamente hago una reflexión y lo utilizo los medios de comunicación, el WhatsApp sobre todo, y paso mi reflexión a muchísimo grupo y gente, y esta gente va pasando a otras personas, eh, haciendo un conteo. Yo decía, bueno, esto llega más o menos a 500 personas diariamente, y trato un poco de poner el evangelio desde una perspectiva misionera, cada día un poquito, el ir al otro, el salir junto al otro, el estar con el otro, el dialogar con el otro. Entonces, tratar de llevar ese evangelio a una perspectiva misionera. El segundo dice, el origen de la misión está en el bautismo. Todos somos misioneros, todos tenemos una misión desde el bautismo mismo. Entonces, mi bautismo me lleva
y me debe llevar a pensar, bueno, ¿cuál es mi misión? Si mi misión es, bueno, tener una familia, criar hijos, trabajar en una escuela, ser un director, vender fruta en la calle, conversar con las personas, todos tenemos una misión. Tengo experiencias maravillosas, ustedes lo tendrán también, de personas que cumplen a cabalidad su misión. Pienso en mi madre fue una mujer sin formación de escuela. Yo nunca le he visto leyendo un libro ni un periódico, pero leía, no era analfabeta. Pero ella crió 8 hijos y ella cocinaba todos los días. Y una vez yo le pregunté a ella ya, ¿no? Antes de morir, murió en pandemia, le decía si ella se sentía una mujer útil. Y ella me decía, sí, yo, yo supe ser una buena esposa y criar mis hijos, dijo, cocinar a mis hijos. Imagínense, ella tenía como una misión estar en la cocina, cocinar. Y yo decía, una mujer feliz. Entonces, ella entendió su misión. A lo mejor nunca se puso a pensar y a decir cuál es mi misión o qué espiritualidad tengo yo, pero ella entendió que su misión era la misión de esposa, de madre, de abuela. Y pensando en ella, yo digo, sí, ella cumplió su misión. Entonces, con el bautismo mismo tenemos nosotros una misión y ahora queda en que yo tenga que descubrir cuál es esa misión y descubrir con los otros cuál es su misión. Hoy nosotros tenemos desde nuestra espiritualidad, desde nuestro ser misionero, conversar con los demás para que puedan entender cuál es su misión en la tierra, para que se sienta realizado. El tercer punto dice el ejercicio concreto de la caridad cristiana. Yo no puedo decir soy misionero, tengo espiritualidad misionera, cuando no soy caritativo, cuando el sufrimiento del otro no me toca, cuando considero que no es mi problema. Entonces, en la caridad cristiana yo voy a llevar a la práctica el ejercicio de mi espiritualidad. De ahí que es muy importante también esta caridad cristiana. Los que están en tierra de misión, los que están acompañando a los pueblos indígenas o no indígenas, saben perfectamente que a veces toca, bueno, enseñar, a veces toca acompañar al hospital, a veces toca conseguir un remedio, a veces toca quedarse una noche con un enfermo, a veces toca ir a la cárcel a visitar a alguien que está preso, a veces toca defender a aquel que no, no es respetado en sus derechos. Entonces, constantemente yo tengo que pensar, bueno, ¿de qué manera yo estoy haciendo caridad cristiana? Otro punto dice que hay una profunda sinergia entre misión y pastoral. O sea, el trabajo pastoral es importante. El que yo estoy haciendo, ¿verdad? Por ejemplo, el venir hoy a 600 kilómetros, que vinimos 4 de mi departamento, a estar con los 25 años de esta hermana Laurita, nosotros dijimos, somos unos locos, venir 600 kilómetros en ómnibus. Entonces, pero veníamos, decíamos, ellas son misioneras que vienen al Paraguay y venimos a decirle, estamos contigo a tus 25 años. Agradecemos este servicio de misión en esta tierra con los Painta, ellos acompañan al pueblo Painta. Entonces, eso es misión, eso es espiritualidad. Y por último, habla de potenciar la sinodalidad en la iglesia. Hoy nosotros estamos en tiempos sinodales donde quiera o no tenemos que trabajar todo lo que es el diálogo, el compartir, el trabajar en conjunto. Y esto no lo digo yo, ¿verdad? Lo saqué del pensamiento de Francisco y de los escritos de Francisco. Entonces considero yo que cada papa tiene sus grandes virtudes, todos nos aportaron grandes cosas, pero Francisco hoy está insistiendo fuertemente en la cuestión cultural, en la cuestión del diálogo, en el estar con el otro.
en acompañar. Siguiendo con con la otra presentación, dice, siguiendo con la iluminación de Francisco, dice, el mundo hoy está apurado, ensimismado y distraído. O sea, nosotros no encontramos un grupo de gente que está sentado esperándonos a ver qué vamos a aprender de esto, qué nos va a enseñar en cuanto a qué nos va a mostrar en cuanto a la misión. Que hoy nosotros tenemos que trabajar dentro. Se supone que tenemos una espiritualidad misionera, ¿verdad? Una espiritualidad cristocéntrica. Entonces, pero ¿qué encontramos también hoy en la sociedad? Los ataques a la libertad religiosa, las nuevas situaciones de persecución a los cristianos, la indiferencia religiosa, el relativismo relacionado con el desencanto y la crisis de la ideología, el deterioro de las raíces culturales, una espiritualidad sin Dios, crisis en la familia, la fragilidad de los vínculos y la primicia de lo emotivo y un individualismo moderno. Entonces, estos son algunos de los grandes desafíos que yo tengo que enfrentar siendo misionero y para lo cual yo tengo que tener una espiritualidad fuerte, una espiritualidad arraigada en el Evangelio para que yo pueda acompañar estos procesos. Hoy, por ejemplo, en los pueblos indígenas, aquí en el Paraguay, sobre todo, nos toca a nosotros fuertemente acompañar el deterioro a las raíces culturales, cuando muchos de ellos ya no valoran su lengua, su danza, su propia religión, cuando valoran más lo foráneo. Bueno, y ahí nosotros debemos intervenir, a lo mejor no imponiendo, pero sí tal vez estando, permaneciendo, acompañando, ayudando tal vez en esto de construir los propios opus, que son los lugares de oración. Luego tenemos más todavía, dice el animador misionero es una persona que en nombre de la iglesia acompaña los procesos de crecimiento, maduración y educación de la fe de los miembros de una comunidad. Estando yo hoy en misión, yo tengo que acompañar ese proceso de crecimiento y de fe. Y para ello debo tener unas características. Debo estar llamado, enviado y animado. La animación es, yo tengo que ser una persona animada. Mi espiritualidad misionera se tiene que demostrar en mi ánimo, en mi deseo de querer estar, de querer acompañar. Con eso nos decimos que también podemos tener momentos de decaimiento, de, de nostalgia, pero la animación es fundamental. Evangelizadores con espíritu que oran y trabajan, orar y trabajar. No podemos ser activistas a full y dejar de lado la oración. Arnoldo Jansen, un gran fundador, el fundador de los misioneros del Verbo Divino, él preparó misioneros para el mundo, pero que además él fundó una congregación de religiosas, la congregación de las siervas misioneras del Espíritu Santo, de la adoración perpetua, que rezan las 24 horas porque son misioneras de clausura en oración, rezan por ellos, por los misioneros, imagínense. Él decía porque el misionero no va a hacer su labor sin oración y a lo mejor no tiene tiempo de rezar. Bueno, las misioneras de la adoración perpetua van a estar rezando las 24 horas. Hoy tenemos estas misioneras de la adoración perpetua en algunos países. Están en Chile, en Brasil, Argentina, Estados Unidos, Filipinas, Holanda, Alemania, Polonia, India, en Togo, África. Es admirable misioneras desde la oración. Luego tenemos un proceso formativo integral y dinámico. Es muy importante el misionero hoy debe leer, debe formarse integralmente. Y un punto fundamental que tenemos que estar dispuestos a estar en salida. ¿Cómo se construye hoy la iglesia? Se construye una iglesia, se evangeliza y se amando
y la iglesia ama evangelizando. Y por último, ¿cómo yo debo animarme en mi espiritualidad misionera? Simplemente tomándolo de Jesús. Ahí está también en el material más adelante, eh, hermana, ya un poco más adelante, donde dice actitudes a imitar de Jesús como animadores misioneros. Más adelante todavía, un poco más, el otro todavía. Ahí está. Dice, dar siempre el primer paso para dialogar. Respetar el proceso personal. Otro punto dice valorar lo mejor de cada persona. Enseñar a través de las acciones y escuchar con atención. Esto no lo digo yo, esto lo sacamos de Jesús. Jesús fue el que dialogó, respetó los procesos personales, supo respetar, valoró a las personas dentro de su ser y enseñó a través de las acciones y escuchó con atención. Y por último, tenemos al modelo de animadora misionera que es Paulina Garicot, que le conocerán ustedes. Una mujer que hizo mucho por la misión y que fue una gran misionera, eso lo tenemos en la última presentación. Y ella decía, ¿qué sacamos de ella? Como animadora misionera, la solidaridad, oído atento para Dios y a los hermanos, leer los signos de su tiempo histórico, no podemos nosotros sacar de lado la historia. Supo escuchar los problemas humanitarios y misioneros. Supo descubrir el corazón de las personas que estaban a su alrededor e invitaba al compromiso y a la animación misionera. Estos también son los aspectos que hoy nosotros tendríamos que tener en cuenta si cuando vamos a trabajar lo que es la misión, ¿verdad? Estos son un poco los aspectos que quise compartir en este corto tiempo con ustedes em, sobre lo que es la espiritualidad misionera, ¿verdad? Yo no puedo decir espiritualidad misionera y simplemente dedicarme a rezar. Son muchos aspectos que hoy tengo que tener en cuenta y hay muchos documentos, hay muchos documentos escritos por el Santo Padre mismo. Debo recurrir a las fuentes de los primeros misioneros, de las grandes las congregaciones religiosas, los grupos misioneros. Y yo quiero dejarles también algo muy importante que yo creo fundamental con mi poca experiencia que voy teniendo. Lo importante de escribir, gente, escriban lo que hacen, escriban lo que ven, escriban lo que sienten, de tal manera que eso pueda servir para que otro día esto se cree. Es muy importante escribir, darnos ese tiempo de escribir, de tomar apuntes. Hoy los medios de comunicación nos ayudan muchísimo, hoy las sociales, es muy importante tener esos archivos hoy. Entonces, es un poco esto lo que yo quise compartir el día de hoy. No sé si se entendió, porque creo que fue un monólogo más bien. Traté de no hacerlo muy rápido, traté de no hacerlo muy, de tal manera que se pueda entender. Y ahí hay una pregunta que yo les dejo a cada uno y dice, ¿qué es para mí desde mi propia espiritual? ¿Qué es para mí desde mi propia espiritualidad, desde mi propia historia? ¿Qué hoy es para mí la espiritualidad misionera? Esto debe partir desde mi propia espiritualidad, la cual yo heredé de mis padres, de mi entorno. Yo tengo mucho, es cierto, yo me crié en un ambiente misionero, entonces yo tengo mucho de la espiritualidad misionera de los jesuitas, redentoristas y verbistas que trabajaban en mi departamento. Y después de mi propia historia, yo no vengo de una
familia de iglesia, digamos, era una familia católica tradicional, no de iglesia. Entonces en mi casa no es que se hacían lecturas sobre misiones, no, mi familia no hablaba en torno a las misiones, pero Dios colocó la semilla en mí, creo, y hoy yo me siento hoy un misionero. Ustedes alguien podrá decir, no, no es un misionero porque está encerrado mucho tiempo, no, pero yo siento mi vida como una misión. Y me alegra mucho también haber compartido con ustedes este momento sobre el tema de la espiritualidad. No sé si alguien quiere decir algo para ir cerrando hoy. Si se entendió también lo que yo dije, ahí tendrán ustedes el material. Si alguien después quiere contactar conmigo, la compañera ahí tiene mi número, mi correo. Y bueno, siempre yo pido a Dios que se cumpla su voluntad en mi vida y espero volver a tierra de misión, ya sea en el África o en la Amazonía. Quiero dar todavía de mí algo para la misión en concreta, ¿verdad? No quedarme siempre en esto de escribir, de acompañar, de escritor. Esa es un poco mi idea y mi sueño. No sé si alguien quiere compartir este último momento. Bueno, agradecerle, padre Luis Andrés. Creo que es bastante interesante esto de también tener muy en cuenta que nosotros compartimos también con otra espiritualidad y que inclusive pueden ser más profundas que las que nosotros podemos experimentar. Creo que nuestros pueblos son tremendamente espirituales y siempre uno puede aprender de la espiritualidad de los otros y profundizar la propia. Entonces, creo que este movimiento que decíamos, como decía Joan, no es una espiritualidad estática y como usted decía, se va transformando y se va enriqueciendo. Y me encantaba pensar esto que decía usted, el modo de cómo Jesús se acercaba, ¿cierto? Creo que también volver la mirada a la poner los ojos fijos en Jesús también, de cómo él dialogaba, de cómo él se acercaba, de cómo respetaba cuando usted puso esos puntos. Creo que son interesantes también para poder ir viendo. Creo que ahí encontramos también la profundidad de nuestra espiritualidad cristiana, mirando a Jesús, cómo era su actuar, cómo era su compartir. Por algo era alrededor de la mesa. Y a veces nos encontramos que en nuestras comunidades el compartir también son compartir comunitario y alrededor de la mesa. También, digo, no de la mesa, sino que a veces, sino ahí mismo en la Maloca o en otros espacios, ¿cierto? Donde hay esos compartir comunitarios. Entonces, creo que tienen mucho de similitud y hay que también lograr ir con esa agudeza de corazón, ir descubriendo también la profundidad de espiritualidad que se encuentra por ambas partes y cómo se van enriqueciendo y complementando y creciendo en nosotros. No sé si me expliqué. Sí, sí, totalmente. Gracias, Cristel, muy interesante. Y sí, hay que recurrir a Jesús, no queda de otra. Es nuestro modelo y nuestro guía. Y uno no puede decir, bueno, no tengo modelo, no tengo una guía. Está el Evangelio y está la enseñanza, ¿verdad? ¿Alguien otro que quiera dar una palabra final? Y bueno, creo que por acá vamos cerrando y no me queda otra cosa que desearles éxitos y les acompaño en mis oraciones, les impulso, me anima muchísimo saber que hay misioneros, que está Reiva. Me siento parte de Reiva, eso es algo interesante. Leo con mucho entusiasmo el Noti Reiva de cada mes, paso a mucha gente. Tengo un compañero de mi pueblo que es Chamorro, Neri Chamorro. Él es de mi pueblo. Y hoy en mi pueblo, que es un pueblo misionero, no tiene sacerdote, no hay religiosa. Está totalmente abandonado mi pueblo. Y
pero me decían, fui en estos días y me decían, hay un misionero que se fue lejos y nos quedó aquí a hacer la misión. Yo le dije, se está preparando para venir. Entonces, valoro mucho lo que están haciendo ustedes, lo que hace Rey. Bueno, quedo a las órdenes siempre y mi oración y mi cariño hacia cada uno de ustedes. Muchas gracias, padre. Y bueno, prendemos la camarita para también saludar a padre Luis Andrés, agradecerle y también la fotografía final. Ok, a ver si pueden prender sus cámaras para la foto final. Que Exactamente. siempre me gusta. Agradecemos el espacio.